¿qué tal? Les saludo juntamente con mi esposa Joana, su servidor Jacobo Clavijo. Hoy tenemos una gran bendición de tener al doctor Ricardo Estrada con nosotros, que vamos a estar hablando de un tema tan importante para los pastores y directores de AR. Así que, por favor, esta información que vayan a recibir durante este video, sé que será de mucha edificación, de mucha ayuda y actualización para lo que viene a través de ponernos en orden todos los pastores y ministros que hoy estamos funcionando en el país. Esta es una información muy importante y sabemos que cada palabra, cada instrucción va a ser muy importante para tu vida si eres un ministro, director de AR, y si tienes algún pastor, es importante que le hagas llegar esta información. Esta es la primera que estaremos lanzando a través de redes, así es que escríbenos, llámanos, al final te vamos a dejar todos nuestros datos para que puedas contactarnos y poder obtener toda la información. Así es que, sin más, le vamos a dar la bienvenida al doctor Ricardo Estrada. Él está desde Chiapas y nos va a contar un poco qué es lo que viene para esta labor tan importante como pastores en México y las naciones. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y saludo con de verdad mucho fervor, con mucha emoción, con mucha bendición también para los que nos están escuchando, para esa audiencia que siempre les sigue a ustedes dos, dinámicos en estos medios, pero además edificadores en el reino, que eso es muy importante. Creo que quienes nos están escuchando también tienen esa encomienda, ¿verdad? La gran comisión es para todos los que por amor hemos decidido ser esclavos de Cristo, llevar su palabra, compartir su palabra, llevar el evangelio a los más recónditos lugares. Efectivamente, este tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema súper importante. Quisiera de manera muy breve saber, más bien dar a conocer el cómo nos incorporamos como sector teológico a esta gran encomienda también que nos ha dado Dios de profesionalizar a los ministros de culto, a los pastores, a los líderes de iglesia, a quienes incluso están liderando estas reuniones familiares. Y si me permiten pasar por la línea del tiempo muy rápido y decirles que tristemente no éramos considerados, el sector teológico no era considerado un sector productivo. Más bien era un sector social, es más, ni siquiera social, religioso, ¿no? Y en ese sentido de religioso en un estado laico, que se interpreta de diferentes maneras, pues obviamente que nos deja en un estado de indefensión. Es decir, no somos, pero también somos invisibles. Es decir, nada más nos sentimos, medio nos sentimos. Nuestra voz no vale. No vale. Y fíjense que esa parte es muy importante. Cuando nosotros iniciamos esta encomienda que parte del corazón de Dios, de un principio básico del corazón de Dios, de la palabra de Dios, que dice, porque yo honro a los que me honran. ¿Cómo honrar a aquellos que honran a Dios cuando, de acuerdo a los datos que tiene la Secretaría de Gobernación, dice que tiene un poco más de 10,000 asociaciones religiosas? Y esas asociaciones religiosas albergan a poco más de 100,000 ministros de culto, los que están registrados. Los que están registrados. Entendieron que además una AR cuenta con muchos ministros de culto y no todos los tienen registrados. Entonces habría que multiplicar esta cifra cuando menos por 5, ¿no? Para que nos aproximemos al número de ministros de culto en sus diferentes expresiones religiosas que están ejerciendo el ministerio en México. Así es. Bueno, a partir de estos números, muy rápido le comento a la audiencia que tuvimos que demostrar, permíteme utilizar la palabra demostrar, por la encomienda que Dios nos dio, a las instituciones de que efectivamente somos muchos y somos productivos. A partir de la palabra de productivo y productividad que utiliza la Secretaría de Economía. En el país existe un gran sistema de gestión de competencias laborales, pero me voy a ir un poquito antes y muy rápido también. La Secretaría de Educación tiene la encomienda en México, como el Ministerio de Educación en otros países, tiene la encomienda de formar a las personas.
¿sí? De educar a las personas, y lo hace a través de dos vías. Por un sistema nacional formal que va desde el preescolar hasta el posgrado, y es pasar durante estos más de 25 años por este trayecto, cumpliendo con todos los créditos para que se obtenga una licenciatura y después un posgrado a nivel de maestría o a nivel de doctorado. Pero también la misma Ley General de Educación establece una forma obligatoria que tiene la Secretaría de Educación de formar a las personas. ¿Y cuál es esta? La formación para el trabajo. ¿Qué es la formación para el trabajo? Es aquella que se adquiere en el ejercicio cotidiano de una función productiva. Es decir, lo que bien hacemos de manera diaria, que nos convierte en expertos, aún sin haber pasado por el sistema educativo formal. Y esta forma de educarnos, de hacernos expertos, de adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y tener la actitud correcta, que en resumen, la suma de estos cuatro conceptos nos da la definición de competencias laborales. La Secretaría de Educación en México tiene esa obligatoriedad de reconocer a aquellas personas que son expertas en el ejercicio de una función productiva. Y aquí viene lo importante. Si bien es cierto, el tercero constitucional, la Constitución Política Mexicana, dice que el tercero y el 24 constitucional establece la laicidad del Estado, es decir, la educación tiene que estar completamente ajena a cualquier doctrina religiosa. Es decir, todo lo que huela a religión no puede ser reconocido o no podía ser reconocido por la Secretaría de Educación Pública, si lo llevamos desde el punto de vista académico. Pero Dios, en sus estrategias y esa infinita sabiduría, nos abre la puerta y nos dice, a ver, somos un sector productivo. Y si somos un sector productivo, entonces podemos meternos hacia la Secretaría de Educación Pública por el 45 de su ley general, que dice que a todos los que hemos ejercitado una función que tiene cuatro características, que lo hace una sola persona, que tiene demanda en el mercado laboral, que tiene impacto de diferentes maneras en la sociedad y que le pagan por ello, entonces puede ser reconocida como una función productiva. La pregunta es, amado siervo, sierva, líder de iglesia, líder de ministerio, ¿eres productivo? ¿Tus funciones son productivas? La respuesta es sí. No eran reconocidas, ahora ya son reconocidas por la Secretaría de Educación Pública y por ello nos permitieron crear, incorporarnos como sector a este gran sistema nacional de competencias laborales que está conformado por gobierno federal, los sindicatos más representativos de México y por los grandes grupos empresariales de México. Estos tres grupos que conforman el Sistema Nacional de Competencias y que determinan qué sectores son productivos, reconocieron al sector teológico como un sector productivo y, por tanto, con cabida en la Ley General de Educación. Esto es para empezar. No me quisiera extender mucho más, pero es importante saber de dónde viene, hacia dónde Dios nos llevó. Todo el mundo nos decía, como nos dicen a los cristianos cotidianamente, están locos. No van a poder ustedes acreditar el quehacer de los ministros de culto porque es religión, pero para Dios no hay imposibles. Así es, para Dios no hay imposibles. Y ver hoy en día, a través de toda la nación, la fuerza de la cantidad de ministros, de pastores que están ejerciendo y cómo poderlos ayudar. Algo que me impacta mucho es que no hay un prerequisito o algo previo que soliciten para que puedan certificarse en un estándar, sino que el gobierno les está reconociendo su labor de años. Hemos sido como los empíricos, que con el tiempo hemos aprendido, hemos ejercido una labor y que hoy, gracias a esta creación del estándar, damos gracias, doctor, doy gracias a Dios por su vida, sí, por el comité que se unió con usted a crear este importante estándar y que hoy lo tenemos. Así que es aprovecharlo, es sí o sí. Fíjense, amados siervos, que vale la pena también hacer este comentario. Otra gran verdad. La primera gran verdad es que no éramos reconocidos, no éramos invisibles a pesar de ser y representar el 42% de la población que profesa una religión, wow, ¿sí? Cristocéntrica. O sea,
y aún así éramos invisibles. Bueno, porque también nosotros hemos dejado de hacer y tenemos que ser autocríticos, ¿no? Hemos dejado de hacer cosas que nos generen presencia. Pero bueno, la otra gran verdad, la primera gran verdad es que somos muchos. La otra gran verdad también es que la mayoría de los ministros de culto están ubicados en un nivel formativo, ¿sí? Formal, entre primaria y preparatoria. Muy pocos tienen una formación a nivel de licenciatura y los menos de estos menos tienen una licenciatura orientada al ministerio. Y ya no hablemos de posgrados, todavía son mucho menos los que tienen un posgrado y mucho menos todavía los que tienen un posgrado que estén ligados al quehacer ministerial. Hay otra gran verdad, ¿sí? Tres grandes verdades. Una es que la iglesia aporta cosas interesantísimas a la sociedad y eso se reconoció también. Aporta mucho que hacer al tejido social, a la reconstrucción de la familia, que es la célula de la sociedad y por tanto a la sociedad. Donde hay una iglesia, lo hemos comentado, lo comentamos también y se aceptó que se mueve la economía, hay reactivación económica. Y donde hay una iglesia también hay un trabajo muy fuerte en educación. Desde que tú entras, te haces miembro de una iglesia, empieza la formación para ti en diferentes niveles. Y esta gran verdad es que existen muchos institutos bíblicos también muy reconocidos, nacional e internacionalmente reconocidos, muchos locales, muchos internacionales, pero ¿qué crees? Que el hecho de que exista el tercero y el 24 constitucional, los estudios que hacemos en un instituto bíblico, por buenos y extraordinarios que sean, no tienen reconocimiento oficial. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque tengas un postdoctorado en un instituto bíblico local o internacional, para la Secretaría de Educación Pública tienes el nivel primaria, secundaria o el que hayas tú registrado oficialmente en el ejercicio de tus estudios. Oficialmente reconocido. Es correcto. Y las competencias laborales lo que hacen, con esto cierro esta parte, es, bien lo comentaste, Pastor Travi, de manera exacta. No es necesario que hayas estudiado para poder ser certificado, para que sean reconocidas oficialmente por un documento expedido por la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Como experto en esos ejercicios ministeriales. Hay que aclarar una cosa. Ser pastor, ser ministro de culto es un cargo, no es una función productiva. Y para ejercer ese cargo debes demostrar que eres experto en varias funciones productivas. Y aquí es donde viene la parte importantísima. La Secretaría de Educación, a través del comité que creamos a nivel nacional, nos autorizó que desarrollemos 7 funciones productivas que son las más representativas de los ministros de culto. De estas, tenemos autorizadas ya 2, predicación y lectura bíblica. ¡Wow! Poderoso. O sea que esto es una carrera que apenas estamos iniciando, doctor. Sí, esto nos invita a que, como también lo comentó Jacobo al inicio, ¿no? Tenemos que hacer mucho nosotros, los ministros de culto, por formarnos, por profesionalizarnos, por darle valor a lo que Dios ya nos ha obsequiado, esa capacidad de compartir su palabra, esa capacidad de enseñar su palabra, esa capacidad de administrar una congregación y otras más. Son 7 funciones productivas las que tenemos la gran tarea como comité de desarrollar y que se nos apruebe por la Secretaría de Educación Pública. Pero lo más maravilloso, lo más hermoso, es que 2 de estas, insisto, predicación y lectura bíblica, que no se llaman así porque no podemos utilizar el lenguaje religioso. Permíteme utilizar otra palabra. Yo lo veo como discipulado y predicación, ¿no? El discipulado. No, más bien es predicación, cuyo nombre oficial es impartición de conferencias con enfoque teológico. Hasta elegante, nuestro Dios es tan maravilloso que hasta nos lo hace elegante, ¿no? A ver, ¿en qué te certificaste? Oh, como conferencista teológico. ¡Wow! Qué bonito. Y la otra no es el discipulado, la otra es la lectura bíblica, es decir, esta generación de la cultura de leer la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Y vale la pena comentar esto.
digamos que la lectura bíblica está entre la predicación. En la predicación, más que enseñanza, es predicación, es compartir la palabra. Dirían los teólogos, es hacer exégesis, un poco de hermenéutica e interpretación, ¿no? La lectura bíblica es entre todos, leer la palabra, comentar la palabra, reflexionar la palabra, y cada uno de nosotros llevarnos, ¿sí?, lo que Dios nos quiera obsequiar en esa lectura. Y el discipulado ya es más bien enseñanza, es más profunda, es alcanzar un propósito. Entonces tenemos como que ahí 3 niveles, ¿no? Ah, ok, perfecto. Aparte de la Pero bueno, conferencia, todo perdón. esto va avanzando. La buena noticia para pastores, líderes, ministros, aquellos que se están preparando es, atención, ya hay algo que puede certificar esas habilidades, ese conocimiento y esa labor tan importante que hacemos, que es aportar a la sociedad movilidad en la parte pues social, económica y de educación, que era lo que hablábamos, y entrar pues a hacer una parte reconocida y oficial ante el gobierno. Esto, doctora, habíamos hablado detrás de cámara, que nos abre muchas posibilidades ante el gobierno, esto nos abre posibilidades, pues, en muchas facetas, ¿verdad? Y también, no vamos a profundizar porque es un tema de otra conferencia, es el gobierno está buscando normalizar muchas actividades a través de normativas, así le llaman. La normativa para inmobiliaria ya está funcionando, la normativa de educación ya está funcionando para empresas. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Hay alguna normalización que se vea a futuro cercano para alertar a los pastores y decirles, estamos aquí para ayudarles? Gracias por esa extraordinaria pregunta. Por supuesto, todo se está normando, todo. Y la profesionalización de los pastores, de los ministros de culto, es algo inevitable. Ha evolucionado la ley, la ley de culto, bueno, de asociaciones religiosas y culto público. Quiero comentarles algo. Si bien es cierto, el ser AR hasta hoy no es obligatorio, en breve se está buscando la reforma de esta ley para que ocurran 2 cosas. Uno, la obligatoriedad para que todas las congregaciones formen parte de una AR, asociación religiosa, o sean una asociación religiosa, es inevitable. Esa es una de las grandes reformas que va a hacer. Y la otra, que tiene que ver con la profesionalización, es la obligatoriedad de los ministros de culto de contar, cuando menos, con licenciatura, título y cédula, no solo el título y cédula en teología o en consejería para que puedan ejercer el ministerio. Si esto ocurre, hace rato les comentaba que la gran mayoría de los ministros de culto, sobre todo Cristo evangélicos, estamos situados en primaria, secundaria y si bien nos va a prepa. ¿Qué ocurriría si esta ley se aprueba ya? Que esto va a ser ya en automático. Todos aquellos que no tengamos el grado, no podríamos ejercer ese ministerio. Hay una ley ya que está circulando esa ley, ya la propusieron, bueno, perdón, esa iniciativa de reforma a la ley, es una iniciativa de reforma, y quiero decirles que está en mis manos, la hemos estudiado, es una ley bastante ofensiva, que lo tengo que decir, ¿sí? Porque la motivación, la fundamentación de esto está basada en cosas que laceran la imagen del ministro de culto. Si esto ocurre, y pues de verdad yo invito a todos los ministros de culto que pongamos atención en nuestra formación. Sí. Gracias a Dios, ya existen las competencias laborales que son aprobadas por la misma Secretaría de Educación Pública. ¿Qué puede pasar? Que prospere la ley y que digan, ok, va la profesionalización de los ministros. Quien no tenga licenciatura en teología o en consejería, pero como ya existe las competencias laborales, entonces podemos agregar o certificación en competencias laborales. Y eso es lo maravilloso. Por eso, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es, doctor. No, pues estamos súper contentos y quiero contarles pues a nuestros amigos, a los que conocemos, pastores de primera mano, y así como ustedes lo han escuchado con el doctor,
la oportunidad de poderse regularizar, la oportunidad de ser los primeros, los pioneros en incursionar, en levantar la mano y decir, yo quiero alinearme. Una de las enseñanzas más importantes que nos ha dado Dios en los últimos tiempos es alineación. Y yo creo que esta alineación nos va a permitir ser mucho más efectivos, aportar más al reino y crecer. Dignificar nuestra labor ministerial, que tanto se ha visto atropellada y tantas cosas hemos visto alrededor del tiempo. Entonces, por favor, pastor, le animo, le invito, por favor, tome esa información y acérquese, que estamos muy contentos de poder tenerlo con nosotros. Ya le vamos a dar información más adelante. Pues queremos que usted nos deje los datos, la información, por correo vamos a estarles enviando. Y la última pregunta para cerrar este tema, porque hay una noticia muy importante. Sí. Vamos a tener el primer evento en Guadalajara, pero es privado, exclusivo, por eso necesitamos enviarte la información especial, hablar contigo, saber si calificas o no para hacer este primer grupo. Y de aquí, pues, ya hacia adelante, ¿verdad? Doctor, ¿hay alguna intención, idea de crear una comunidad de estos pastores que quieren aprender más, conocer más, saber acerca de, y los que ya se van certificando? Sí, la intención también es que nuestra voz se escuche. Si otras minorías, porque son minorías realmente frente a lo que nosotros somos, y no es jactancia ni es vanagloria, hablo de que somos un número importante mundialmente hablando, no solo en México. La intención es que se escuche esa voz, y para que se escuche esa voz también ya estamos sentando las bases para crear la Federación de Ministros Certificados en México. O sea, le vamos a dar ese carácter formal para que podamos participar en esas grandes discusiones que se tienen y, por supuesto, poder levantar la mano, poder levantar la voz e incorporar a esta iniciativa de ley que las competencias laborales sean tan válidas como las competencias profesionales, que ya hay otras experiencias en otros sectores que nos han permitido demostrar que sí se puede, pero para ello debemos estar organizados. Así que ya está la invitación, en breve estaremos en Guadalajara, va a ser un primer grupo muy cerrado, acérquense, ya les darán los datos, los pastores. Fechas, información, costos. ¿Cuándo, cómo y dónde? Lo más importante de esto, ¿cuál es el principal requisito para calificar, diría la sierva, ¿verdad, sierva? Es ser un auténtico ministro de Dios. Wow. Lo que queremos es cuidar mucho esto. No es el que levante y diga, Señor, Señor, lo dice la palabra. Es quien realmente esté frente a una congregación, o sea, líder de una congregación, de un movimiento reconocido, de dar la oportunidad. No hay más requisito primero que ese. Segundo, no importa si estudiaste o no. Lo importante es que seas experto en el ejercicio ministerial. Y no quiero profundizar más porque esto es tarea de mis hermanos que están enamoradísimos. También le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, por sumarse a esta visión y por animar a otros ministros a que nos profesionalicemos. Si servimos a un Dios de excelencia, debemos ser siervos excelentes. Sí, y quiero también informarles, aprovechando esta importante todo eso que estamos escuchando de parte del doctor Ricardo, que no solamente tiene validez en la República Mexicana, sino que también podemos tener la opción de pastores internacionales de otras naciones, ¿verdad? ¿Es así, doctor Ricardo? Sí, el reconocimiento que nos otorga la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, ese valor oficial a lo ancho y largo de la República, nos permite también tener ese reconocimiento internacional. Al ser expedido por una Secretaría de Estado, ¿sí? Por una institución pública, los gobiernos de otros países, pues obviamente que reconocen la validez, ¿no? De esto. Sin embargo, también la otra noticia es que estamos trabajando muy fuerte con el gobierno de México, que nos ha ofrecido todo el respaldo, hermanos, todo el respaldo para que esto mismo, ¿sí? Con los gobiernos de otros países, les podamos dar esa validez
tiene ese reconocimiento internacional, pero que le demos todavía mucho más peso y se reconozca en esta unión de países. Vamos a iniciar en Latinoamérica para que todos podamos migrar de una frontera a otra siendo ministros certificados. Men, qué gran Muchas noticia. gracias, doctor, por este tiempo. Les prometo que el próximo video que vamos a tener con el doctor, vamos a profundizar un poquito, ver la ley, hasta qué alcance, cómo podemos, y que nos cuente más de 10 años llevas, ¿verdad, doctor, en este trabajo tan increíble? Y solamente el año pasado te dieron la aprobación. Que nos profundice un poquito acerca de esta historia, porque está muy interesante ver cómo Dios está apoyando, respaldando, dando creatividad, uniendo equipos, unos para que creen, otros para que puedan extender, otros para que alcen la voz, y pues que te puedas unir a este gran movimiento que Dios ya inició. Y yo creo que eso es avivamiento, ¿verdad, doctor? Amén, amén. La suma de voluntades siempre van a dar buenos resultados. Qué Y lindo. cuando es guiado por Dios, cuando nuestros proyectos, como dice su palabra, los dejamos en sus manos y obedecemos también sus instrucciones, no puede pasar otra cosa más que el éxito. Así ¿Sí? es. Dios prometió en su palabra, dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dice, te haré famoso, y no para que te sientas más que los demás. No por ego. No van a gloriar. Y no por ego ni por vanagloria. Dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, te voy a hacer famoso, te llevaré a diferentes naciones, pero aquí viene la parte más importante, y serás bendición. Vacíate. Si tú has recibido algo de parte de Dios, entrégalo, dalo. Quiero decirles que esto es un ministerio, que si bien es cierto, requiere del apoyo para fomentarlo y para sostenerlo, sí, pero es más un ministerio. Y en ese sentido invito a todos los pastores, No es suficiente, ¿sí? No es suficiente creer que el Espíritu Santo va a hacer todo. Dice que nos iba a investir de poder, pero para que ese poder se ejerza hay que movernos, hay que prepararnos. Dios le dio instrucciones a Josué: ve y rodea Jericó, dale vueltas, toca la trompeta, ¿sí? Pero nunca dejó de preparar a su ejército. Todos tenemos que hacer lo que nos corresponde para poder cumplir el sueño de Dios puesto en nuestras manos y en nuestros corazones. Así que invito a los pastores, ha llegado el tiempo en el que tenemos que sumar, prepararnos y ser cada vez mejores. No se imaginan cómo duele estar parado frente a autoridades, frente a mucha gente, hasta muchas veces menos preparados que nosotros, y que hablen de nosotros de manera inapropiada, ¿sí? Que nos llamen de mil maneras, pero Dios se manifiesta. Y aquí está. La prueba de ello es que formamos parte ya de este Sistema Nacional de Competencias Laborales. Hemos sido reconocidos por el gobierno federal. Ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación estos 2 primeros estándares. Y pastor, lo que te corresponde es ir, buscar, formarte, certificarte y además compartir esta bendición y hacer de esto que suene como aquellas trompetas en Jericó, porque esos muros se están derribando. Lindo, Gracias, doctor. Nos vemos a una próxima, y ahí les vamos a dejar toda la información, y con mucho gusto, tanto mi esposo Jacobo como yo vamos a estar dispuestos a atenderte. Gracias. Un abrazo, muchas bendiciones. Un abrazo.